You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 60. Buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs y hoy vengo a hablaros de un truco que a lo mejor os puede ayudar a posicionar mejor gracias a las imágenes. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, pues viene del episodio pasado, del 59. Y es que resulta que hicimos un resumen de todas las novedades que habíamos visto a lo largo del mes y una de ellas precisamente consistía en contaros cómo Google estaba empezando a mostrar imágenes al lado de los resultados móviles. En base a ello dimos unos cuantos consejos para que vosotros también lo pudierais conseguir. Y era algo muy interesante porque si vosotros conseguíais precisamente que al lado de vuestro resultado apareciera una imagen, mejoraría notablemente la conversión, porque normalmente el usuario tiende a ir a esos contenidos que son mucho más atractivos. Bueno, pues me escribisteis bastante de vosotros para decirme que os había gustado muchísimo ese contenido. Y bueno, pues la verdad es que me he venido arriba y he dicho, bueno, pues vamos a seguir hablando de eso. Y entonces vamos a centrarnos un poquito más en la parte de imágenes y vamos a dar algún tip que para algunos de vosotros, en función del sector, puede ayudaros mucho a mejorar posiciones. Ya lo veréis. Pero antes recordad que en lauraalfonso.com/cursos tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local. Un videocurso totalmente actualizado y donde a lo largo de 5 lecciones y cerca de 6 horas os explico cómo podéis mejorar la visibilidad de vuestro negocio local y con ello conseguir más clientes. Siempre os lo digo, cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solamente significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué, porque sí, analizamos también a los competidores y todo ello de una forma sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de gastar en herramientas carísimas, porque lo hacemos todo con herramientas muy potentes y a coste cero. Y además, en esta última actualización he incluido nuevas herramientas que son súper útiles y que os van a ayudar a saber mucho más de vuestro negocio, del de vuestros competidores y además haciéndolo muy rápido y con ahorros de tiempo. Porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Y ahora vamos al tema de la semana. La pregunta que nos podemos hacer es, oye, si subo muchas fotos a la parte de mi ficha de Google My Business, ¿puedo conseguir rankear mejor? Bueno, pues la verdad es que no me voy a andar por las ramas y voy a daros una respuesta rápida, basada en mi experiencia y en mis pruebas. Yo la verdad es que no consigo mejorar posiciones en el ranking, en lo que es la parte de Local Pack, por mucho que subo fotos relacionadas con los términos que quiero posicionar. Y ya os digo que cuido muchísimo lo que es la descripción, el texto alternativo y el nombre de la foto, pero aún así no consigo rankear.
Entonces, si eres, por ejemplo, un negocio como una joyería que quiere posicionar para pendientes de diamantes, no vas a rankear mejor para ese término por mucho que subas diariamente fotos de este tipo de joyas. Y cuando hablo de joyerías, también puedo hablar de médicos que intentan posicionar para determinadas sintomatologías, ¿no? O, por ejemplo, un dermatólogo que quiere rankear en el local pack, pues, por ejemplo, tratamiento láser para arañas vasculares. Lo que sí nos podemos encontrar es que en el caso de que seamos un negocio que subimos de forma recurrente fotos, Google decide actualizar de forma unilateral cuál es la foto de portada de nuestra ficha. Entonces ahí sí que tenemos que estar pendientes para ver si es la que más nos gusta, porque si no es la que más nos convence, tendríamos que ir al panel de administración de Google My Business, ir a la sección de imágenes y ahí poner como foto de portada la que más nos interese. En el caso de que Google no nos hiciera caso, porque a veces pasan estas cosas, os dejo enlace al episodio número 27, en el que os explicaba de una manera muy sencilla cómo podrías hacer un truco para realmente poner la foto que tú quieres. Con todo esto que acabamos de comentar, la pregunta que os podéis estar haciendo es, vale, si subir fotos a mi ficha de Google My Business me da trabajo, no me ayuda a posicionar en ranking y luego a lo mejor lo que consigo es que Google cambie mi foto de portada a alguna que no me interesa, ¿para qué hacerlo? Pues yo sí recomiendo que lo hagáis. ¿Por qué? Porque cuando un usuario llega a tu ficha y consigue ver fotografías, más fotografías que en otros negocios, lo que hace es pasar más tiempo en tu ficha, más interacciones, y eso normalmente se traduce en más conversión. Os dejo también enlaces al episodio número 9 y al episodio número 14, donde os daba datos de diferentes estudios que mostraban realmente cómo la conversión se disparaba. Y cuando hablo de conversión no hablo solo de ventas, sino hablo de gente que visita tu web, gente que da al botón de cómo llegar o que llama directamente gracias a tu ficha de Google My Business. Y eso se consigue gracias a las fotos. Entonces, no siempre lo importante es rankear, que sí, que es importante, pero también el tema de convertir para la gente que llega a ti también es muy interesante. Entonces, sí que os invito a que sigáis subiendo fotos. Pero bueno, con esto no quiero que se os quede una sensación agridulce de decir, bueno, sí, me ayuda a convertir, pero no mejoro posiciones. Y además, Laura, ¿no me estabas diciendo al principio que me ibas a enseñar un truco para mejorar el ranking? Bueno, pues sí, porque resulta que he visto cómo negocios han mejorado posiciones subiendo fotos a la web. Sí, subiendo fotos a la web, concretamente a la página a la que estaba enlazando la ficha de Google My Business. Y lo que se puso fue las palabras claves en el texto alternativo. Ya sabéis, el texto alternativo es aquel texto que está metido dentro de la imagen para ayudar a las personas con dificultad visual a entender qué es lo que se está mostrando. Entonces, no es que mejores muchas posiciones, porque en este caso estamos hablando de un negocio que aparecía en la posición por encima de la 20, es decir, el mapa de GeoGrid estaba totalmente en rojo. Recordad que el mapa de GeoGrid es aquel mapa que mide en qué posición apareces en función de diferentes puntos dentro de un ámbito geográfico. Entonces, cuando aparece todo en rojo quiere decir que no estás muy bien posicionado, cuando aparece en tonos amarillos es que bueno, estás mejorando, y si aparece en tonos verdes es que estás bien posicionado y normalmente es que sales dentro de los 3 primeros resultados en el local pack. Bueno, pues en este caso este negocio estaba por encima de la posición 20, o sea, es decir, el mapa totalmente rojo, y de repente empezó a aparecer en amarillo en algunas de las zonas. ¿Y por qué? Pues precisamente por eso, porque puso en el texto alternativo las palabras claves que le interesaban posicionar. Y veréis, os voy a poner un ejemplo, que os dejo las fotos en las notas del programa, que es súper descriptivo. En este caso estoy buscando dermatólogo especialista en acné y resulta que me aparece en primera posición un dermatólogo que se llama Madriderma-dermatólogo privado en Madrid, y pone el snippet de justificación que dice: su sitio web menciona dermatólogo especialista y acné. Bueno, pues me voy a la web, a la parte donde está enlazada la ficha de Google My Business, y resulta
que lo que está posicionando es precisamente la imagen. Y la imagen tiene como texto alternativo: síntomas del acné, dermatólogo especialista en Madrid. O sea, que si os dais cuenta, no solamente ayuda a mejorar posiciones, sino que también lo que hace es que aparezca el snippet de justificación. En este caso, el de en su web menciona y la palabra clave. Pero es que este ejemplo que os estoy poniendo, y ya os digo que tenéis el pantallazo en las notas del programa, si yo en vez de buscar dermatólogo especialista en acné, buscaba dermatólogo de acné, Madriderma no aparecía en la posición 1, sino que aparecía en la posición 4, bueno, en la posición 3 y es que había un anuncio. Bueno, pues fijaros qué variación. Simplemente estaba buscando dermatólogo de acné y ahí ya me aparecía la 4ª posición, pero sin embargo si ponía dermatólogo especialista en acné se sube a primera posición, sube 2 posiciones. ¿Por qué? Porque justamente en el texto alternativo pone dermatólogo especialista y síntomas del acné. En este caso, yo creo que el texto alternativo no está bien puesto, porque la imagen es de una chica, pues eso, que tiene la piel con granitos. Pero claro, el texto alternativo lo que realmente tiene que mostrar es algo descriptivo. Entonces yo habría puesto a lo mejor mujer con síntomas de acné que ha sido tratada por un dermatólogo especialista de Madriderma. Entonces, de esa manera estás siendo lo suficientemente explicativo de cara a una persona con dificultad visual, que es lo que quiere Google, y a la vez estás metiendo palabras claves. Así que bueno, yo creo que tenéis que hacer las cosas bien. Yo del todo no lo veo. Pero bueno, que sepáis, y con este ejemplo os lo muestro, que la inclusión de palabras clave en el texto alternativo dentro de una foto a la que enlaza la ficha de Google My Business ayuda a mejorar posiciones en la parte del local pack. Pero cuidado, porque esto no tiene que funcionar para todos los sectores. Funciona sobre todo para los sectores donde la imagen es importante. Esto lo he intentado replicar en sectores como por ejemplo los abogados, y claro, y ahí realmente por ver la foto de un abogado tampoco importa mucho, pero sin embargo en este caso, que es un tema más estético, sí que importa, y entonces vemos cómo sí que ayuda a posicionar a este negocio. Y seguimos con más trucos, pero en este caso para posicionar en el orgánico local. ¿Qué es la parte del orgánico local? Pues justo lo que está debajo del mapa y los resultados, lo que aparece debajo del local pack. Bueno, pues ahí también podemos conseguir mejorar posiciones. Es cierto que el volumen de clics en esa zona ya se reduce, pero bueno, sigue habiendo muchísimos clientes que consiguen tráfico por la parte de orgánico local. Entonces tampoco hay que olvidarse de ella. Pues bien, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada en el episodio anterior, veíamos cómo Google empezaba a mostrar en móvil cada vez más fotografías al lado del resultado. Ese tipo de entradas era mucho más visual y fomentaba más la conversión. Entonces, claro, lo que nos interesa precisamente es tener ese tipo de imágenes asociadas a nuestros contenidos. Ya en el episodio anterior os daba algunos trucos de cómo conseguirlo. Pero bueno, la cuestión es, oye, ¿elegir la foto adecuada me puede ayudar a rankear en orgánico? Pues sí, señores, es muy importante seleccionar la foto adecuada. Y vosotros me preguntaréis, bueno, ¿y qué tipo de fotos tenemos que subir? Pues no vale cualquier foto. Debes analizar qué es lo que quiere Google. Y aquí voy un poco contra mis principios, porque siempre digo que hay que escribir para el cliente potencial y no para el buscador. Pero esta es la excepción, permitidme, que confirma la regla. ¿Y qué es eso de qué quiere Google? Bueno, pues si tú eres un dermatólogo que quiere posicionarse, y sigo con el ejemplo del tratamiento de acné, ¿qué foto pondrías? Bueno, pues podrías pensar, oye, qué interesante poner la imagen del médico sonriendo ahí con los brazos cruzados, con parte de sus herramientas médicas o su equipo, pero ¿eso realmente es lo que quiere Google? Bueno, pues para saber qué es lo que quiere Google, haz la búsqueda y te vas a la sección de imágenes y verás lo que realmente aparece. Entonces, si tú buscas dermatólogo acné, verás que no aparecen imágenes de profesionales médicos. Aparecen pacientes con la cara fastidiada por padecer el acné.
Y aquí me podríais decir, bueno, ¿y si en vez de la foto del paciente con el acné hubiera puesto la imagen del médico? ¿Me habría afectado la posición del ranking? No creo. Pues la cuestión es que solamente no os quedéis igual, sino que podéis bajar posiciones. Y así lo constataba Joy Hawkins, que es una experta en SEO local canadiense, y ponía un ejemplo donde trabajaba para una empresa de jardinería que arreglaba los agujeros que podían hacer los mapaches y los zorrillos en el jardín. Y lo que pusieron al principio fue una imagen de estos animales, pensando que Google era lo que quería mostrar. Y la cuestión es que el cliente bajó posiciones. Y cuando sustituyeron la foto por realmente el agujero que hacen estos animales en el jardín, resulta que el negocio subió a la posición 1. Es cierto que estaba en la posición 3, tampoco esperemos que vamos a subir 30 posiciones, pero bueno, la cuestión es que en muchas ocasiones subir 1 o 2 posiciones te permite estar en el local pack o no estar. Por eso este tipo de técnicas y estrategias nos pueden ayudar muchísimo. Pero importante, lo que os decía al principio, esto no funciona para todos los negocios, sino para aquellos donde las imágenes sean algo relevantes. Y una cuestión más. Vale, estamos haciendo todos estos cambios a nivel de imágenes, pero ¿cómo puedo confirmar que esta estrategia me está funcionando para rankear? Bueno, pues por un lado tienes los mapas de GeoGrid y por otro lado también tienes Google Search Console, que te puede ayudar a ver si realmente tus imágenes se están mostrando. Y resulta que en el informe de rendimiento puedes ver las veces que tienes impresiones, es decir, que te ven o que Google te muestra, por imágenes. Entonces debes hacer el filtro en el primer combo, que se llama tipo de búsqueda, normalmente viene por defecto web. Bueno, pues ahí lo que tienes que poner es imagen. Y entonces ahí te muestra no solamente las veces que Google te ha mostrado, sino también los clics que has conseguido por ellas. Lo que ya te da una información de la visibilidad que el buscador te da para determinadas búsquedas. Por mi experiencia, la tasa de clic es bastante menor a las impresiones en web. Yo lo que he estado viendo es siempre unos CTRs, unas tasas de clic de entre el 0,2% al 0,5%. Bueno, pero es interesante conseguir tráfico por esta vía y sobre todo porque os ayuda a mejorar posiciones y también ya os digo que hace que los resultados en el buscador de vuestro contenido sea muchísimo más atractivo. Así que nada, poner en práctica todas estas técnicas porque yo creo que os puede ayudar muchísimo. Yo las estoy empezando a aplicar y bueno, tengo muchísimas ganas de ver los resultados porque está funcionando. Así que nada, a ver cómo seguimos avanzando y si me queréis contar vuestros resultados, de verdad, encantada de escucharlo y de compartirlo aquí con todos los oyentes. Y si no queréis que lo comparta, fenomenal, no digo nada, pero oye, contádmelo que me interesa porque es una manera de ver si lo que estoy contando afecta a más negocios de los sectores a los que yo llevo. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Creo que habrá resultado de muchísimo interés y que seguro que lo vais a poder aplicar a vuestro negocio local. Yo creo que esta vez sí que me he ganado una buena valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, un comentario y me gusta en iVoox, y con este contenido de valor que estoy aportando, tenéis que suscribiros al podcast de negocios locales. Recordad que me podéis escuchar no solo en Apple Podcast, en iVoox, sino también en Google Podcast, en Spotify, en Amazon Music y en otras plataformas de podcasting. Venga, darle el botón ahí de suscribiros porque de esa forma me ayudáis a tener más visibilidad y podría llegar a mucha más gente. Ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde vas a ir? Aquí en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites.
With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.